Vamos a hablar durante esta semana de la valoración. ¿Qué es la valoración? Es el valor que le asignamos a las cosas. Y eso también incluye el valor personal, es decir, el valor que yo me asigno a mí mismo. Y tiene que ver con un tema que se llama mi dignidad. Esa valoración que yo hago de mí mismo va a resultar en una vivencia cristiana, es decir, dependiendo del tipo de pensamientos, dependiendo del tipo de valor que nos demos, así va a ser nuestra conducta. ¿Cuál es la relación del tema del estilo de vida de Cristo, de andar como Cristo, de imitar a Dios, para que eso pueda afectar nuestro comportamiento? Pablo está muy preocupado de lo que está sucediendo en la ciudad de Éfeso, porque es una ciudad libertina, ociosa y pecadora. Y él sabe perfectamente lo que uno encuentra en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, que nos transformamos de acuerdo a los pensamientos que vienen a nuestra mente y a lo que estamos viendo constantemente. Entonces Pablo dice, necesitamos la sabiduría celestial, la contemplación de algo diferente, porque lo que está ocurriendo en el mundo no se está cambiando la manera de pensar y por supuesto nos está cambiando nuestra manera de actuar. Así que vamos a aprender algunos elementos básicos que nos sirven para entender este repaso general número 9 titulado Anden como sabios. Lecciones de la Biblia. A continuación. Con el patrocinio del Centro de Influencia Los Alpes, en Pereira, Colombia. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Es con mucho amor que les decimos gracias. Gracias a todos ustedes por ver este programa, por compartirlo, por enviarnos sus comentarios positivos, por enviarnos sus comentarios negativos. El esfuerzo que hace este equipo es únicamente para agradar a Dios y poder compartir con ustedes herramientas en este repaso que sean nuevas y que sean diferentes con respecto a lo que venga en el folleto para que la podamos entender. Anden como sabios. Versículo Efesios 5, 15 al 17. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Pablo dice, o nos volvemos insensatos en nuestros pensamientos, o nos volvemos entendidos en nuestros pensamientos. ¿Qué le preocupa a Pablo? Número 1, los antivalores en Éfeso. Miren lo que dice Pablo con respecto a los antivalores y qué le está preocupando. Dos cosas. 5:12. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y se refiere a las conductas sexuales degradadas que se hacían en Éfeso, patrocinadas por el mismo gobierno de Éfeso, quien instala el templo de Diana, diosa de los efesios, una mujer con muchos pechos llamada la Madre de los Vivientes y la Reina Madre del Cielo, título que le fue asignado desafortunadamente después a María, la Madre de Jesús, y no tiene nada que ver con eso, porque ese es un nombre de una diosa pagana. Ahora, miren lo siguiente. Como tenía muchos pechos y era la Madre de los Vivientes, ella solo puede dar vida a través de relaciones sexuales. Entonces, se consideraban que las relaciones sexuales en el templo, para los hombres, los purificaban y los hacía más fértiles y les daba hijos más inteligentes. Entonces era una gran cantidad de gente que iba al templo y luego se iba a las cantinas a beber y a dañar su cuerpo con estos actos libertinos degradantes. Hoy no hay mucha diferencia. Hoy el sexo, la sexualidad, las relaciones sexuales legalmente instituidas por Dios
en el sagrado vínculo del matrimonio, que son sagradas y son un acto de adoración, el diablo las puso fuera del matrimonio, las degradó y tenemos una sociedad perversa. La cantidad de aberraciones sexuales contra niños, contra mujeres, la prostitución, el daño, los programas de webcam, eso se ha difuminado por todas partes en un deterioro de la mente, de la cultura y de la vida espiritual. Y eso estaba ocurriendo en estos antivalores en la ciudad de Éfeso. Pero había otro que le preocupa a Pablo, 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Las bebidas. Hoy existen muchas bebidas energizantes que están matando a la gente y la gente los está consumiendo. Tienen cafeína, tienen taurina y uno no duda que le dé algo de fuerza porque es un disparador como una droga del sistema nervioso, pero luego deprime el sistema nervioso y finalmente mata y daña el funcionamiento del sistema cerebral y del corazón. Pero también está un poco de bebidas alcohólicas. Hoy los jóvenes están tomando mucho más a menor edad se vuelven alcohólicos. Y esto estaba dañando en la ciudad de Éfeso la cultura. Súmenle a eso la ociosidad y la opulencia. Era una ciudad rica. Todos estos antivalores le preocupan a Pablo por una razón. Ahí en Éfeso, en medio de ese libertinaje sexual, de todas esas borracheras y de todo ese mundo ocioso, había una iglesia en hogares. Y esa iglesia era atacada constantemente por estos antivalores. Y a Pablo, allá, como hoy a Dios aquí, le preocupa que no seamos sabios, sino que nos acostumbremos al mal y vivamos dentro del mal. Segundo, sabio e inteligente. Hagamos una diferencia entre estas dos palabras. El principio de Dios es la sabiduría. Conocer a Dios es la sabiduría. Es decir, que una persona sabia es alguien que puede distinguir entre el bien y el mal porque ve la palabra de Dios. Ese es un sabio en la Biblia. No es el que ha estudiado muchas carreras y tiene muchos títulos y tiene mucho conocimiento. Eso es otra cosa. Eso se llama inteligencia. La sabiduría es Dios dándonos a conocer su mente y su pensamiento. Así que únicamente es sabio el que lee Biblia, la introduce dentro de sí y la practica. Por eso dice, sean sabios. El otro punto de ser inteligentes es el conocimiento, es la capacidad de hacer operaciones cerebrales que Dios se la dio a todo el mundo. Todo sabio es inteligente, pero no todo inteligente es sabio, porque la sabiduría es el conocimiento de Dios. Y Pablo dice, sean sabios, sean sabios, sean sabios, porque al final también seremos inteligentes. Punto número 3, autoestima cristiana. Voy a hablar de este tema porque es necesario. A Pablo le está preocupando el comportamiento que hay en la ciudad de Éfeso y le preocupa que los miembros de la iglesia copien esos comportamientos. Entonces hay que fortalecer algo en el ser humano y se llama una barrera que me permita rechazar lo malo, un filtro que me permita ver muchas cosas pero solo quedarme con las buenas. Se llama autoestima, se llama dignidad personal. Eso es bíblico, totalmente bíblico. Eso no lo agarraron los de las ciencias humanas, pero es bíblico. Vamos a ver Isaías capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Somos la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo somos la gloria de Dios? Isaías 43, 4. Ese versículo del 43, 4 dice, porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable, yo te amo, daré naciones por ti y hombres por tu vida. El término de la estima viene de la Biblia. Y si rematamos en Romanos capítulo 12, versículo 3, Pablo está rogándole a los miembros de la iglesia de ese tiempo en Roma que tengan un concepto de sí mismos bien digno y bien
bien elevado hacia el Señor. 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué dijo Pablo? Por la gracia de Dios, usted no piense más de usted de lo que debe pensar. No tengo un concepto más alto de usted, pero tampoco más bajo. ¿Cómo debo pensar? Debo tener un concepto de mí con cordura, con equilibrio. Y eso viene de la medida de fe que Dios me dio. ¿Qué es eso de la medida de fe? Es muy sencillo. Yo busco en la Biblia y encuentro que soy una criatura de Dios. Dios me hizo, Dios me creó. Oye, yo no vine de la cucaracha, del mono o de una bacteria. Yo vine de Dios. Pero te vas a Génesis 1:26 y ahí me dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Aparte de que vengo de Dios, me parezco a Dios. Una persona con baja autoestima va a tener bajos valores. No va a apreciar la vida. A mí nadie me quiere, yo no soy bueno, entonces no cuido mi cuerpo, me descuido, no me baño, desorden en mi casa, en todas partes, ropa sucia. Cuidado, somos templo del Señor. En cambio, una persona con un concepto equilibrado en Jesús tiene pensamientos que le ayuden a defenderse contra los antivalores y puede filtrar mejor lo que está sucediendo en el entorno. Nuestros hijos con baja autoestima se meten con los malos del colegio y aprenden a fumar y aprenden a hacer cosas. Hijo, pero ¿qué pasó contigo? Eso no te enseñamos en la casa. Cuidemos la autoestima de los hijos. Ojo, no nos sobrepasemos. Muchos niños hoy viven en un trono y sus padres son los súbditos y hacen lo que el niño quiere. Ese es el otro extremo. Enseñémosle a nuestros hijos que son hijos de Dios, que son criaturas de Dios, que hay un valor aquí adentro, que no me importa el tamaño de la nariz, que no me importa el tipo de cabello que tengo, que la estatura, que es falso lo que el mundo nos está vendiendo. Nos está vendiendo un prototipo hecho con bisturí y la mayoría de esas personas están hechas a bisturí. Todos somos iguales, todos somos lindos, todos somos criaturas de Dios. Y cuando tenemos esos conceptos, entonces no necesitamos ponernos nada en la nariz, ni por aquí colgando, ni pintarme nada por aquí, porque no lo necesito. Ya soy valioso en el nombre de Jesús. Vamos al siguiente punto. Antivalores del día de hoy. Si había antivalores en Éfeso, que era la liberalidad sexual, la ociosidad y el consumo de alcohol, hoy estamos enfrentando una crisis mucho más dura. Pablo dice en el 5:12 de Efesios, vergonzoso es aún hablar de lo que hacen en secreto. Hoy el mundo se ha deteriorado terriblemente. Miren, voy a mostrarles algunas cosas. Primero, se está acabando el matrimonio heterosexual, el matrimonio entre un hombre y una mujer, y hay que decirlo bien claro. Dios lo estableció por un orden natural de las cosas. Léase Romanos capítulo 1, dice, eso otro es un orden antinatural, hombre con hombre, mujer con mujer. Ahí lo dice Romanos 1, es antinatural. Y sé que muchos, al yo decir esto, dirán que no respeto su individualidad. Claro que Dios la respeta. El asesino se puede volver asesino. El drogadicto se puede volver drogadicto. El que elige su sexo lo elige como quiere. Dios nos da esa libertad. Pero eso no significa que sea un orden natural. Segundo punto. La relación entre un hombre y una mujer es complementaria. Son modelos, son patrones distintos que al unirse forman un nuevo modelo para educar una familia. El matrimonio heterosexual está bajo ataque. ¿Cuándo hacemos una marcha estos días para decir marcha del orgullo del matrimonio heterosexual como Dios lo creó? No, ya nos da miedo salir y hasta hay leyes que no sé si lo impidan o no, pero en casa yo puedo defender los principios. Más antivalores. El aborto.
El aborto. Y quieren meter el aborto dentro de los sistemas de salud de los países. Oye, alguien irresponsablemente tiene sexo con todo el mundo, no se cuida, y ahora que quedó embarazada, entonces que le tengamos que practicar un aborto. Antivalores en la sociedad. La legalización de los estupefacientes. Cuando el whisky, el ron y el alcohol en los Estados Unidos eran ilegales y se pasaban de contrabando y dijeron, seguro que eso baja de precio y dejan de tomar tanto. Lo legalizaron y ahí está todo el mundo bebiendo, tomando y emborrachándose. Eso mismo va a pasar con los estupefacientes. Es una decisión personal. Yo digo no y se acabó. Eso no es porque si es legal ahora yo no lo voy a practicar. Terrible, terrible lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Y Dios fuera de nuestra vida. No a la oración en los colegios, no al estudio de Dios en los colegios. Y eso ya es una discriminación contra nosotros los que creemos en Dios. Porque si yo creo en Dios y no puedo orar en un colegio, eso es discriminación. ¿Ven? Eso también es discriminación. Discriminamos a Dios. Porque de Dios es que vienen nuestros valores. De la Biblia es que bebemos el orden sagrado de una sociedad. Así que la iglesia está puesta para predicar en contra de esos valores. ¿Cómo? Testimonio, poniendo la luz, siendo el ejemplo, hablándole a las personas, compartiendo el evangelio. Es terrible el silencio que estamos teniendo. Y ahora no me estoy refiriendo en salir a la calle a gritar, no, en mi vecino, en un familiar, en un compañero de trabajo. Nada le estamos diciendo de Cristo. Y ellos se perderán por culpa nuestra. Y nosotros nos perderemos con ellos. Por eso dice, miren con cuidado cómo andan. Pongan la luz, pongan la luz. Siguiente punto. ¿Qué pienso de mí? Bueno, al final, este es un punto interesante. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, Salomón está diciendo, así como yo pienso, así yo resulto siendo. Entonces la pregunta, hermanos, es, ¿qué pensamientos rondan su mente? ¿Con qué música alimentan sus hijos su corazón? ¿Con qué series alimentan su mente? ¿Qué estamos consumiendo? En estos días salió una película de la Barbie. Y yo decía, esa película que es una tontería de antivalores, ¿cómo le irá a ir? Taquillera a morir. Un padre de familia vestido de Barbie llevando a la hija y ella vestida como Barbie. Nos estamos acomodando e imitamos. En cambio, saque una película de Jesús a ver si es un éxito taquillero. Muchas de las películas que se filman para hablar de los antivalores son proscritas por Hollywood y todo el sistema cinematográfico. ¿Por qué? La gente perdió el criterio sobre sí mismo. Porque ese criterio de sí mismo dice, así como es su pensamiento, así es la persona. Pues si yo quiero tener buenos pensamientos y renovados pensamientos, tengo que ir a la palabra de Dios. Renueve su mente. Meta mucha Biblia, muchos versículos. Es preocupante que nuestros hijos toman muy poco tiempo para leer la Biblia, mucho tiempo para estudiar otras cosas, que son importantes, que tienen que ir a su estudio o cumplir con su trabajo. Pero mis amigos, en casa deberíamos leer mucho más la Biblia, menos televisión, menos música, más asuntos que puedan tomar el corazón de nuestros hijos y de la familia para colocarlos en manos de Dios. Y el último punto, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, miren lo que dice en el versículo número 13 del capítulo 5 de Efesios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. A uno no debe darle vergüenza decir, yo soy un hijo de Dios. Yo soy una seguidora de Jesús. Y no puedo hacer eso, porque yo amo a Dios infinitamente en mi vida.
Nos callamos, nos acobardamos. Los jóvenes en los colegios guardan silencio y los arropan los otros con sus bestialidades humanas que los llevan al pecado. No, aquí dice, oye, la luz es la evidencia que da evidencia de la evidencia. La realidad de hoy debe ser vista a la luz de la palabra de Dios. Y dice, esa luz lo manifiesta todo. Jóvenes en las universidades, en los colegios, en los trabajos, firmes en sus principios. Levanten la cara. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Y con amor y con argumentos bíblicos y reales que podemos usar, defendamos la verdad. ¿Cómo es que nos estamos quedando tan callados en el trabajo, en la casa, o en el colegio, o en la universidad? Y el mundo sí predicando. Vuelvo y repito, bestialidades humanas que nos conducen a una degradación como la que estamos viviendo. Pues como hijos de luz debemos levantarnos, predicar esa luz. Haga que su luz alumbre. Coloque su luz en un lugar bien alto. Conecte su familia con el Señor. Es preocupante lo que ocurre con las familias en las iglesias. Y hacemos mucho evangelismo y ganamos mucha gente. Pero hemos de concentrarnos, aunque sea un año completo, a cuidar las familias de la iglesia, a retener los muchachos de la iglesia, a ganarnos los de casa, para tener una iglesia fortalecida. Y con esa iglesia fortalecida un año, al año siguiente salgamos a hacer otro evangelismo. Pero a veces pagar el costo político de la ganancia de las almas es alto, pero necesitamos cuidado, porque hay que cuidar la familia de la iglesia y la familia en la casa. Gracias por acompañarnos y vamos a orar al Señor. Padre, ayúdanos a andar con sabiduría, ayúdanos a andar con respeto, ayúdanos a andar con testimonio, siempre leyendo de tu palabra y viviendo. Bendice este repaso, Señor, y el efecto que debe tener en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.